Cristo es mi paz. Buenas noches, hermanos. Es un placer nuevamente tenernos aquí. Noches martes de Escuela Profética. Es un placer enorme. Tengo una sorpresa para ustedes. Me acompaña aquí conmigo el hermano Ronnie. En el nombre de Jesús, es parte de la Escuela Profética. Antes de empezar, quisiera que oráramos. Oremos un ratito. Incline su rostro en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, compartir tu palabra, Señor, a todo aquel que nos está viendo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelo, Señor, que esta palabra que traemos, Señor, es tuya, Señor, en el nombre de Jesús, que se haga rema en el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de esos jóvenes, Señor, de todos aquellos que nos están viendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, tengan buenas noches nuevamente. Fíjense que esta palabra nació en el corazón del Señor, pues definitivamente, gracias a mi padre espiritual, Fernando Campos, con la pastora Débora Campos, por permitirnos este privilegio que nos dan. Así es. ¿Verdad, Ronnie? Entonces, Amén, definitivamente es un privilegio para nosotros, ¿verdad? Poder estar en estas plataformas porque, como sabemos, ¿verdad? Ellos vienen abriendo brecha y después, por la gracia, ¿verdad? Nos dan esta oportunidad, pero definitivamente es interesante de que nosotros podamos presentar una palabra para usted en esta noche y le pedimos, ¿verdad?, que pueda quedarse conectado para poder usted recibir, ¿verdad?, una palabra de parte de Dios o una enseñanza de parte de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Mire, fíjese, el tema que vamos a estar compartiendo aquí con mi hermano Ronnie se llama ¿qué es el Espíritu Santo? Mire, ha salido esta inquietud porque una vez un niño que yo venía pasando por el área de niños me dijo, mire, hermano, me dice, ¿qué es el Espíritu Santo? Y yo le dije, no te han enseñado todavía qué es el Espíritu Santo. El niño tenía como 7 años. Imagínense, desde más pequeños los niños están interesados. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué piensas tú que es el Espíritu Santo? Mire, una de las cosas, hermano, es de que nosotros cuando venimos creciendo en el Evangelio, yo creo que definitivamente desconocemos de esto. Definitivamente lo digo por testimonio propio. Pero cuando nosotros venimos es importante recibir las doctrinas porque es la base para nosotros, ¿verdad? Y que yo, conforme el tiempo fui empezando, un ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos metidos en la alabanza, cuando nosotros estamos metidos en los cultos, ahí es donde muchas veces se va a empezar a manifestar el Espíritu Santo a nosotros. Ahí es donde lo empezamos a conocer. Después, definitivamente, ya viene algo de parte del Señor a nosotros que hace que fluya, ¿verdad? Como lo es el don de profecía. Pero eso ya es ir más adentro. Pero es importante que nosotros muchas veces recibamos la doctrina, la enseñanza para nosotros empezar a conocer, porque la palabra profética más segura es la que está escrita, ¿verdad? Amén. Entonces es importante, ¿verdad? Amén. Mire, quiero leer lo que es el Espíritu Santo. Dice, la palabra espíritu corresponde a los términos ruah en hebreo, dice, y neuma en griego, dice. En la mayoría de los casos, estos términos se refieren al poder de Dios en acción, es decir, a su Espíritu Santo. Miren qué importante lo que el hermano Ronnie estaba diciendo. Es como tú recibes el Espíritu Santo. Una de las ocasiones importantes, quiero decirte, que cuando yo estaba en área de niños, era que el Señor nos permitió con mi esposa y conmigo. Amén. Él nos dio un rema, que teníamos que impartir lo que nosotros teníamos. Dice, la palabra dice, dar de gracia lo que nos ha recibido. Y entonces, en una de las clases, pusimos a un niño que comenzara a orar, y ese niño dijo, no puedo, me da temor. Y entonces cuando me acordé que la palabra profética dice, dale la palabra profética. Entonces, amén. Yo solo llegué y le dije, tú tienes poder en tu boca, le dije yo. Y amén. El Espíritu Santo está sobre ti. Entonces, solo le dije eso y el niño comenzó a orar. Wow. Y comenzó a transformar una atmósfera en esa área de niños que todos los niños, miren, hermanos, sin mentirles, comenzó a derramarse el Espíritu Santo en ese lugar, Dios. Con los más pequeños. Amén. Muchas veces a los más pequeños, como dice, los miramos de lejos o los hacemos a un lado. Y amén. Es importante porque ese es el futuro. Lo que dice, si no nos hemos ido con Dios, es el futuro
de la iglesia. Amén. Amén. Y definitivamente yo creo que algo que usted está hablando es bien importante, porque la misma palabra dice, dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de los Amén. cielos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si nosotros estamos en la iglesia y estamos nosotros ejerciendo alguna labor, definitivamente es importante que nos enfoquemos en los niños, porque, mire, ¿qué es lo que pasaba con David? Mire, David vino y dice la palabra que él dice que tenía un pecado ancestral, un problema ancestral, y nosotros muchas veces desconocemos de eso, y eso es algo profético también, ¿verdad? De que a veces los niños vienen con esos problemas, pero ¿cómo ellos van a conocer al Espíritu Santo si nosotros, ¿verdad? No somos los que les enseñamos, o nosotros no venimos y les damos de gracia, como lo que decía usted, lo que de gracia hemos recibido. Entonces es parte de, como dice la palabra, dejad venir los niños a mí. O sea, al Señor, dejárselos al Señor, llevárselos al Señor, presentárselos al Señor, ¿va? Y qué mejor que en lo profético. ¿Por qué? Porque definitivamente es una semilla que se siembra en ellos y que a su tiempo va a dar su fruto, ¿verdad? Amén. Pero fíjate que lo más importante de esto es, estamos hablando de los niños, pero fíjense, como dice la palabra, la enseñanza viene de la casa. Amén. Y viene de los papás. Y muchas veces los papás, lamentablemente como papás, nosotros a veces fallamos. Amén. Nosotros como papás no les enseñamos quién es el Espíritu Santo o no se lo presentamos. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos conocido. Amén. Y muchas veces, miren, los niños se fijan. Dice, pregúntale a un niño quién es tu papá y y le dice a uno cómo es su papá o su mamá, porque ellos son los que lo conocen a uno. Y lo va a describir completamente. Y lo así dice como totalmente él, como uno somos. Ajá. Y muchas veces cuando le están preguntando al papá, lo que hace el papá le hace, cállate. Sí, hijo", le ya dice. no digas Ya nada. no dice Amén. nada. ¿Por qué? Para que no meta las patas, ¿va? Para que Claro. no dice que no nos descubran como nosotros somos. Amén. Pero fíjense, importante, vemos muchos hermanos y hermanas en las iglesias, por decirlo así, levantando las manos, pero muchas veces lo hacemos como por religión. Amén. No porque estamos sintiendo el Espíritu Santo, sino porque lo hacemos por reacción. Amén. Porque vemos al vecino, cómo se tira, cómo se postra, hasta cómo llora. Amén. Incluso hasta cómo profetiza queremos nosotros imitar a esa persona. Pero déjeme leer, le dice aliento o respiro en Hebreos 2:19. Hay del que dice Pablo, dice, despiértate y a la piedra muda, levántate, ¿podrá enseñar? He aquí, él está cubierto de oro y plata y no hay dentro de él aliento. Mira qué interesante, no hay aliento, no, o sea que una piedra no tiene vida. Amén, claro. No tiene vida, no tiene aliento, no se le ha dado vida. Pero me dijo una vez un hermano, estábamos hablando de la historia de Goliat y David, que dice que la piedra tuvo vida porque mató al gigante. Dice. Claro. O sea, dice que sopló, dice. Amén. Le dio aliento de vida para que matara al gigante. Y yo le di, no lo había visto yo así. Y yo dije, no, pues tiene razón, dice. Me puse a pensar, dije yo, no, pues, tantas veces que hemos leído un versículo o algo, ¿verdad? Amén. Y no lo entendemos. Amén. Y entonces ahí es cuando menospreciamos a los jóvenes o a los niños. Qué Porque en tremendo. vez de los niños los enseñan, los jóvenes le enseñan Claro, a uno. claro. Pero uno no entiende. Sí, y es que definitivamente, hablando de esto, es de que también la palabra dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. Exacto. Entonces, es aquellos hermanos que, mire, realmente si usted tiene una conexión con el Señor, así bien bonita, siga. Porque dice que, digamos, nosotros tenemos que ir de aumento en aumento, no tenemos que decaer, sino de ir de aumento en aumento. Pero ¿qué hay de aquel que comienza así bien duro y bien drástico, como una piedra, ¿va? Que no siente nada, pero que después lo vemos bien transformado y se va, y aquel que estaba hasta arriba empieza a bajar? Es algo bien tremendo, que realmente tal vez descuidó un área de su vida. Tal vez descuidó algo que él debía de tener cuidado y que después lo que hizo fue decaer. Entonces es bien tremendo que nosotros siempre busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la que nos guía hacia toda verdad, hacia el Señor, ¿verdad? En los momentos de intimidad donde usted está, ahí es donde usted puede empezar a buscar al Señor. Tal vez a veces, yo no sé, hermano Isaac, cómo usted comenzó, pero a veces nosotros no sentimos nada. Digamos, cuando yo comenzaba mi vida como cristiano, no sentía nada. Exacto. Y yo decía, Señor, ¿cómo es? ¿Cómo? Pero también es importante que vayamos a la palabra y otra, que lo busquemos. A veces la adoración está bien tremenda, todo el servicio, pero nosotros estamos de brazos cruzados.
Y a veces es el momento oportuno para meternos en ¿qué? En un mover profético, Exacto. ¿verdad? Es bien Amén. tremendo eso. Es que tiene razón lo que estás hablando. Mira, en veces nosotros no sentimos nada al Señor ni al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en veces estamos cargados, en veces Amén. llegamos cargados al servicio, en veces venimos tarde, por decirlo así, venimos Ujú. corriendo. Se nos ha hecho una religión. Se nos ha hecho solo de venir a pasar el tiempo y vámonos, solo Amén. como decir, lo agarramos hasta como un trabajo. Claro. Solo venimos y ya y estamos viendo que se termine ya. ¿A qué hora se baja el apóstol o el pastor del púlpito? Ya me quiero ir. Wow. También estamos viendo el reloj. Entonces no sentimos nada del Espíritu Santo. Una de las cosas que también es importante cuando uno no siente, cuando yo recién que me preguntaste de Ujú. cómo yo era, lo había Amén. sentido, cuando yo vine a la iglesia, yo no crecí siendo cristiano, ya vine ya mayor. Bueno, no le debo decir mi edad, ¿va? Sí. Porque ya- Pero ya- ya se vienen las canas, dicen, no tengo, No. no tengo, ¿va? Pero imagínate, Amén. vine y no, yo no sabía nada de Dios. Ujú. Solo había escuchado de un Dios, pero no sabía quién era. Claro. Entonces, cuando vine a la iglesia, me costó adaptarme, porque yo, ¿quién es Dios? Lo conocí. De ahí, ¿quién es el Espíritu Santo? No sabía quién era el Espíritu Santo. Entonces, no Ujú. sabía qué era, como decía, perdón lo que decíamos, lo que yo decía, pero decía, ¿cómo se come eso? Wow. Yo decía, ¿qué es eso el Espíritu Santo? Ujú. Y yo miraba hermanas, hermanos llorando. Y yo decía, ¿pero por qué lloran? Claro. Pero que había algo en mí que no me dejaba, como decimos, el viejo hombre. Ujú. Traía cosas que venía arrastrando de mi pasado que no me dejaban tranquilo, que tenían que quedar enterradas, morir, por decirlo así. Claro. Entonces, pero no me permitía eso. Ujú. Entonces dice, en medio de tribulaciones, en medio de todo eso, dice que el Señor se manifiesta y derrama su Espíritu Amén, Santo. así es. En el versículo dice un viento, dice en Génesis 8.1, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, dice, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y cesaron las aguas. Mire, yo lo puedo entender un poquito así. Amén. Muchos pasamos por tribulaciones, pruebas y un montón de situaciones que en veces no te dejan levantar la mano y recibir al Espíritu Santo. Mm. Amén. Amén. Definitivamente esto, mire, algo importante que este versículo dice y que yo lo quiero recalcar un poquito ahí, ¿verdad? Dice, y se acordó Dios de Noé, Amén. ¿verdad? Y entonces qué importante es cuando el Señor se acuerda de nosotros, ¿verdad? Porque como dice el hermano, en medio de la prueba, de la circunstancia, entonces yo creo que necesitamos que el Señor se acuerde de nosotros y de hallar gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de lo que estaba pasando Noé, centrándonos un poco en esto, es de que había pecado y un montón de cosas. O sea, es lo que hoy en día también estamos viviendo. Amén, así es. Digamos, algo de que nosotros estamos fríos, que nosotros estamos llenos de problemas, estamos llenos de circunstancia y que lo que necesitamos es que el Señor se acuerde de nosotros. Sí. O sea, es bien tremendo y hallar gracia delante del Señor. ¿Por qué? Porque de ahí viene lo demás, ahí viene todo. Vaya, otra de las cosas es Noé y ¿quién más? Su familia. Exacto. ¿Verdad? O sea, entonces la cabeza y luego viene la familia, viene lo demás y es bien tremendo porque a veces no toda nuestra familia está completa en la iglesia, pero es importante que nosotros muchas veces como cabeza de hogar, yo no sé cuál, digamos, sea la autoridad que usted tenga, ¿verdad?, en su hogar, pero que realmente por medio de usted otros vengan y hay en gracia y que realmente nosotros conozcamos más del Señor y no nos enfoquemos, como decíamos, en los problemas, Exacto. en las circunstancias, Exacto. que estamos en medio de pruebas, circunstancias. Yo creo que todos pasamos por ahí, pero que cuando el Señor se acuerda de nosotros, olvídate, hermano, es bien tremendo, ¿va? Amén. Pero fíjense que lo importante es conocer a Dios. Dice, la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Amén. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona, una dávida, dice, y un ser como una mente, dice, emociones y voluntad. El hecho de que el Espíritu Santo es Dios se ve claramente en muchas partes de la Escritura. O Amén. sea, decimos, Padre, Hijo y Espíritu Amén, Santo. así es. Pero muchos se confunden. No vamos a tocar mucho ahí porque lo que queremos Es bien profundo eso, es bien profundo. Como dijo nuestro apóstol, nos pasaríamos un montón de horas. Claro. Pero solo se lo vamos a tocar así, Amén. encimita. Mire, dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son tres entidades. Amén. Y muchos se refieren que son tres dioses. Mm. Y eso es lo primero que dicen. Es que ustedes creen en tres dioses. No son tres dioses.
es un solo, dice la Biblia. Ujú. Pero muchos están confundidos porque solo lo agarramos el versículo y nos quedamos solo con Ahí. ese mismo versículo. Ajá. No nos metemos más abajo. Claro. ¿Eh? Entonces, porque mire lo que dice en Juan 14:17, dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Entonces, es lo que usted dice. A veces no conocemos realmente, o sea, digamos, qué facetas o cómo es de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se van a manifestar. Entonces, es bien tremendo porque dice, no lo conocen, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo mora en nosotros. Aquel que lo ha reconocido, aquel que ha aceptado al Señor, que viene a los caminos del Señor. Y dice, mire, algo que yo encontraba aquí es que dice, el Espíritu Santo, dice, nos guía hacia toda verdad. ¿A quién? Al Hijo. ¿Por qué al Hijo? Porque dice que el Hijo, por medio del Hijo nosotros, el Hijo nos guía hacia el Padre. ¿Por qué? Porque dice, el Hijo es el que nos guía hacia toda verdad. El Hijo es el que nos lleva, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Hijo, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ahí se están manifestando los tres, ¿verdad? En esto que yo les quería compartir, pero que realmente es que nosotros nos adentremos y le conozcamos realmente, ¿verdad? Cómo los tres son uno solo. Uno solo, ¿verdad? Amén. Es solo un solo camino, no Amén. son tres caminos. Exactamente. Entonces, ese es Amén. el punto, que entendamos que no son tres caminos, es un camino. Amén. Entonces, tenemos que buscar, una de las cosas importantes es conocer a Dios. Amén. ¿Quién es Dios para ti? ¿Será que realmente nosotros hemos conocido a Dios? Porque si conocemos a Dios, conocemos al Espíritu Santo. Amén. Pero Amén. como dices, es el que mora en ti, el Amén. Espíritu Santo. Pero si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a conocer al Claro. Espíritu Santo? ¿O Amén. cómo lo vamos a tener? Un ejemplo, alguien dice, hermanos, yo no siento nada en el culto, dice. Una vez en un planeta X, dice así nosotros, me dijo, hermano, fíjese que yo tengo 5 años de estar en la iglesia y no siento nada. Wow. Yo le dije, pero ¿por qué es que no sientes nada? Y me fui más así, perdón, pero me fui más platicando así con él. Amén. Y me dice, es que yo llego, me dice, me siento y comienzo a observar, dice. O sea, él lo que llegaba es como ver un espectáculo, por decirlo así. Qué tremendo. Empieza la alabanza y miraba y me decía, es que fulanito y tal, el que toca la guitarra o el que toca la trompeta o el que canta, se confunde se mucho, confundió digo. mucho, dijo así. Pero, ¿va? ajá. Y entonces lo que pasaba es que él solo llegaba, por decirlo así, a ver algo, como a criticar algo. Y no se daba el tiempo de decir la necesidad de buscarlo. ¿Va? No sé, pero cuando uno llega a la iglesia, yo voy con el deseo de buscar. Con una necesidad. Una necesidad. Amén. Como dicen, no solo cuando tengo necesidad en lo literal, Claro, de que estoy pasando en lo económico, lo que sea, ¿verdad? así, lo literal, amén. sino que es de buscarlo siempre. Una necesidad Tenga o espiritual. no tenga, tengo que buscarlo. Amén. Y entonces ahí es donde nosotros encontramos al Espíritu Santo. Y es el que te respalda. Y muchas veces a nosotros, por no conocer a Dios, no conocemos al Espíritu amén. Santo. Imagínense, no conocemos a Dios, no conocemos al Espíritu Santo, mucho menos Al Padre. O sea, Padre. no realmente, ¿cómo nosotros vamos a meternos más con el Señor si no dejamos, nosotros mismos como que nos obstaculizamos, Exacto. ¿verdad? A poder acceder a más, porque el Señor está puesto, ¿verdad? Porque la misma palabra dice, antes de oídas, dice, yo te conocía, pero ahora te veo. O sea, realmente vino la revelación y se hizo literal, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por querer buscar más del Señor, y definitivamente nosotros no debemos de tener puesta la mirada en el hombre, en lo que puede suceder, en lo que puede pasar, sino realmente en el Señor, estar nosotros enfocados en buscar del Señor, porque los tiempos de hoy en día hay muchos que solo quieren utilizar el altar, quieren utilizar las plataformas para darse a conocer ellos. Pero nosotros, ¿a quién queremos conocer? ¿Queremos conocerlos a ellos o queremos conocer al Señor? Queremos conocer realmente quién es el Espíritu Santo. O sea, ¿qué ejerce el Espíritu Santo en mí? Exacto. ¿Verdad? Es bien tremendo eso. Sí, porque, amén, una de las cosas importantes es, mire, más que todo lo que es el rema en sí, es
¿quién es el Espíritu Santo? Ujú. ¿Quién es? ¿Cómo tú lo conoces o no lo has conocido? O lo quisieras conocer. Si Claro. tú tienes preguntas, tienes dudas, llama. Amén. Pregunta, ahí van a aparecer, acuérdense que estamos en Ministerio de Benecer, San Francisco, California, ahí aparecen los números, tienes una duda, una pregunta, hazlo. Amén. Entonces nosotros en otro programa te lo podemos contestar con Claro. la ayuda de Dios. Pero Amén. mira, la pregunta sería, vuelvo a lo mismo, ¿qué es para mí el Espíritu Santo? ¿O cómo yo lo puedo conocer o cómo yo lo conocí? Yo lo conocí, miren, cómo yo lo conocí al Señor, no siendo cristiano, lo conocí en medio de una necesidad. Yo tenía una necesidad y le hice una promesa al Señor sin saber. Y entonces fue que es cuando yo conocí al Espíritu Santo. Y Él Wow. me respondió y me puso en Mm. el lugar que Que- ya había puesto el Señor. Wow. Por ejemplo, yo le dije, Señor, si tú me sacas del lugar donde yo estaba muriendo, Ujú. y Él me sacó y me trajo aquí a esta casa, literalmente. Wow. Entonces, y conocí al Espíritu Santo. Cuando yo acepté al Señor, yo miraba que muchos aceptaban al Señor, pero en mi corazón había algo que yo decía, yo soy diferente, yo Ujú. soy distinto, yo quiero conocerlo, pero diferente, no sé Amén. cómo, decía yo. Amén. Y pasó un día que estamos en la iglesia y un hermano estaban tocando de la alabanza. Yo solo cerré mis ojos. Sentí una paz en mi corazón y de repente me puse a llorar. Así, nada. Y acuérdense que a uno como un hombre le han enseñado que el hombre no llora, Claro, sí. que el hombre es hombre. Son raíces que trae uno a veces ancestrales, que va. no sé si en tu casa te han dicho que el hombre no lloraba. Ajá. Y uno llora. Como el Entonces, machismo, digamos, va, que es, exacto. claro. Dice, ¿cómo yo siendo hombre yo voy a llorar? Voy a llorar y mucho menos a hablar con alguien que sea. Entonces, mira cómo el Señor me llevó a ese momento, que yo cerré mis ojos y me puse a llorar como un niño. Wow. Y yo sentí una paz en mi corazón, que no te puedo explicar cómo, pero literalmente me levantaron. Cuando me levantaron, yo sentía que mis brazos me los levantaron así, y yo sentí una paz. Y quizás iba como a medio camino, y yo quería ver quiénes eran los que me habían levantado, quiénes eran los que me llevaban Claro. en hombros así, porque yo sentía, abro mis ojos y mi sorpresa, no era nadie, No había hermanos. nadie. Wow. No había nadie, literalmente. Y entonces yo dije, no, yo quiero sentir, y lo volví a cerrar el Señor, y yo, Ya- a lo que yo podía. Y otra vez me llevaron al frente. Wow. Llegué al frente y me acuerdo que solo ni me arrodillé, sino que caí postrado. Wow. Y ahí donde yo recibí al Señor. Y me hicieron el llamamiento y yo dije, yo lo quiero aceptar, dije, yo me arrepentí. Y el Espíritu Santo se estaba derramando en mí. Se estaba manifestando en su vida. Amén. Literalmente. Y es que es algo bien tremendo, hermanos, porque una de las cosas, esa es una manifestación del Espíritu Santo a nosotros. Y nosotros damos testimonio. Pero una de las cosas, mire, hermano, es de que nosotros, mire, no podemos engañar al Espíritu Santo cuando ya le conocemos, cuando nosotros ya sabemos, porque mire lo que dice en Hechos 5:1, dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, dice en el versículo 3, le dijo a Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Entonces, si usted se da cuenta, realmente el Espíritu Santo está en todo lugar cuando nosotros lo buscamos, pero que nosotros no vamos a poderle mentirle al Señor por medio del Espíritu Santo. Porque mire, una de las cosas aquí es de que ellos como cabezas estaban mal. Quisieron engañarlo con algo que el Señor ya sabía. Amén. Realmente, ¿verdad? Amén. Pero fíjate que dice lo mismo, en Hechos 5:4 dice al 5, dice, ¿acaso no era tuyo este de venderlo? Dice, y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder. ¿Cómo se te ocurrió esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido, dice. Pero miren lo tremendo. Estábamos platicando y esto fue antes.
Amén. Antes de que viniera la misericordia y todo eso. Pero imagínense cuando alguien mentía, cuando alguien trataba de engañar al Espíritu Santo, ¿qué es lo que ocurría? Automáticamente moría uno. Amén. Pero mire, traigámoslo a este tiempo. ¿Cuántos, porque les voy a echar, primero dice es uno, ¿va? Claro. ¿Cuántos no le hemos mentido al Señor? ¿Y cuántos no hemos de haber muerto? Pero por misericordia y por la gracia no hemos muerto. Amén. Porque aún todavía hallamos gracias delante del Señor. Mire, ¿cuántos de otro planeta, de otras iglesias, son mentirosos? Amén. Somos mentirosos. Amén. Pero, y no hemos muerto. Pues por la misericordia del Señor. Pura Es la gracia misericordia. del Señor, porque mire, yo creo que usted es padre de familia, yo también soy padre de familia. Amén. Entonces, imagínense cuál sería la enseñanza, por decirle, de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Si realmente nosotros los vamos a guiar a mentir, incluso al Señor, al Espíritu Santo, ¿qué enseñanza le vamos a dar a nosotros, a nuestros hijos? Si cuando nuestros hijos son pequeñitos y la semilla que nosotros tenemos que sembrar en ellos es una semilla buena, una palabra buena. ¿Qué es lo que pasa? Que creamos nosotros un desorden en nuestro hogar. Nosotros creamos un desorden en nuestro núcleo familiar, que es donde empieza, por decirle, un pastorado a nosotros los cristianos, Exacto. como padres. Ahí es donde nosotros venimos y inculcamos los buenos principios, ya conociendo a Cristo. Porque antes, yo me recuerdo antes, realmente la enseñanza que yo le daba a mi familia era diferente. Era una enseñanza equivocada, errónea, pero que gracias a Dios, hoy en día, realmente nosotros tenemos, ¿verdad?, la facultad de escuchar palabra, de escuchar nosotros enseñanza y de que podemos trasladársela a nuestros hijos, la buena enseñanza. Como decimos, ya no mentir, allá no hacer cosas que tal vez nuestros ancestros, nuestros pasados hicieron, pero que nosotros debemos de realizar ahora. ¿Por qué cree usted que dice la palabra que en los últimos tiempos el Señor iba a mandar un espíritu de Elías? Exacto. Un espíritu reconciliador, que iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿No cree usted que porque iba a haber desorden o iba a estar en desorden el tiempo, digamos, de hoy en día? Amén. Sí, porque fíjate que muchas veces, refiriendo a eso, los padres mentimos a los jóvenes. Le mentimos a nuestros hijos. Un ejemplo, ¿cómo es fácil mentir? Le dices al joven, si tú te portas bien, te voy a comprar esto. Amén. Se lo voy a dar un poquito allá. Le dice al joven, 7º grado, si tú te sacas buenas calificaciones y pasas de grado, te compro esto. ¿Qué pasa? Saca buenas calificaciones, Y no le pasa dan de nada. grado y no le dan nada. ¿Cómo se está convirtiendo el papá? En mentiroso. Claro. ¿Y cómo lo ve el hijo? Mi papá es un mentiroso o Ujú. mi mamá es una mentirosa. Me prometen algo y no me lo dan. Claro. Entonces, desde ahí viene. Pero miren, la palabra dice en Salmo 139, al 7, al 8, dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si hubiera el cielo, allí estás tú. Si tendiera 1000 lechos en el fondo del abismo, también estás ahí. O sea que el Espíritu Santo, Dios, está en todo Amén. lugar. O sea, no hay dónde escondernos. Amén. Por eso muchos dicen, hubo una pregunta, dijo, a ver, le dijo, pastor, ¿será que es permitido ir a la discoteca? Le dijo. Híjole. Sí, mijo, le dijo, tú puedes ir, le dijo. Tú puedes ir donde tú quieras, donde no te mire Dios, le dijo. Entonces dijo, pues en todo lugar me mira, entonces. Entonces no puedes ir. Entonces no puedes ir. Amén. Entonces, y muchas veces nosotros agarramos la palabra como nos conviene. Amén. Y decimos, no, pues Dios no me está viendo. Realmente, ¿dónde está Dios? Ujú. Es la pregunta, ¿dónde está? Es omnipotente. Pues, digamos, un ejemplo como Jonás, Exacto. va, que quiso huir, dice, de la presencia de Dios, va, y volviendo a lo que hace ratito decíamos, va, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde o cómo nos podemos esconder de Dios? ¿Verdad? Si realmente Jonás lo que hizo o lo que quería era huir de la presencia del Señor, aunque ya estamos hablando realmente de alguien que tenía un llamado, ¿va? Exacto. De alguien que tenía un propósito, pero que, como decimos, quería huir. Y realmente lo que vino para él fue una prueba, algo bien tremendo. Exacto. Que como dice este versículo, dice en Salmos 139, 8, dice, y si hubiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo. ¿Y a dónde fue Jonás?
a las profundidades del abismo. Entonces, ¿y de dónde lo sacó el Señor? De ahí mismo. Exacto. Entonces, realmente nosotros no podemos huir del Señor, Exacto. no podemos huir de la presencia del Señor. Es bien tremendo esto. Amén. Pero fíjate lo importante que dijiste, en vez de cuando alguien tiene un llamado, o cuando alguien es siervo, o cuando alguien es cabeza. Dice. Amén. Pero realmente dice que cuando nosotros somos pastores, porque ¿quiénes son nuestras primeras ovejas? Nuestra esposa y nuestros Amén. hijos. O sea, dice, es que eso es para los que son pastores. No. Dice, no, ese es para todos. Tú tienes hijos, tienes esposa. Ya hay una demanda Ya ahí, hay una va. demanda, Amén. porque vas a dar de, ¿cómo se llama? Para presentar a tu primera oveja, Wow. que es tu familia. Y muchos decimos, no, pues yo no tengo llamado. Dice. Pues yo no tengo llamado, no tengo que preocuparme. No, ya sos cabeza. Ya ahí está el llamado en la casa. En la casa tenés a tu esposa, tus primeras ovejitas. Entonces, como tú las lleves, eso te va a ser demandado. Claro. Entonces, todos somos cabeza. Amén. Y va a decir, ya me salvé, va a decir la mujer. No. Porque también Porque ejerce también autoridad. Mujer ¿va? virtuosa. Dice. Wow. O sea, la mujer virtuosa, la que está casada. Entonces, si no está casada, dice, ¿será que se le perdona o no se le perdona? Como decimos, no. También va, como dice, también va. Miren, hermanos, fíjense que este tema está bien precioso. Amén. Y creo que tenemos tal vez unos minutos más. En 1 Corintios 2, 10 al 11 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Wow. Y dice en el 11, dice, en efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano, sino propio espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Qué tremendo. Realmente esto, digamos, me lleva también a aquel versículo que dice, porque vuestros pensamientos, dice, no son los míos, va parafraseando, sino que realmente el Señor tiene otros pensamientos, otra perspectiva de nosotros, pero que realmente a nosotros se nos debe de revelar. Si no hay mire hermano, si no hay revelación, nosotros podemos leer la Biblia y leerla toda completa las veces que sean, pero si no hay revelación no la vamos a entender. Realmente nosotros no vamos a llegar al punto que debemos nosotros de llegar, de conocer los misterios encriptados en la Biblia del Señor, de conocer más del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando conocemos más, realmente si usted tiene un don, usted digamos, usted tal vez no lo sabe, pero un ejemplo en mi vida, cuando digamos yo me metía en la adoración, cuando yo me metía en el tiempo de la alabanza y del tiempo en el servicio del Señor, yo empezaba a sentir algo aquí bien tremendo. Y a veces yo ya no tenía palabras, realmente te soy honesto, yo ya no tenía palabras en mi mente, pero que después el mismo Espíritu me hacía empezar, Señor, te alabo, te exalto, y después me hacía sentir aquello que después venía una palabra a mi corazón de querer abrir mi boca y declarar Entonces, después entendí que se estaba manifestando el Espíritu Santo a mi vida y que me estaba dando una profecía, pero que a veces uno no conoce, que a veces uno no va a la palabra y no estudia, o a veces uno ni siquiera se toma el atrevimiento de preguntar. Exacto. Porque a veces dicen, es que si pregunto, qué vergüenza. No, es que no es así. Es realmente para que crezcamos y vayamos conociendo. Si tenemos dudas o algo, definitivamente es bueno preguntar, pero nosotros debemos de ir a la palabra y que se nos revele la palabra que estamos viendo, estamos escuchando, ¿verdad? Es bien tremendo esto. Amén. Mire, solo le voy a este pequeño versículo y después le voy a preguntar algo al hermano Ronnie. Dice en 1 Corintios 2:14, dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y antes de ir a esto, para muchos es locura lo que los cristianos hacemos cuando nos metemos en adoración. Dice, ¿estos están locos? Amén. No nos entiende porque dice que estamos locos. Pero una de las cosas importantes aquí, como estamos hablando, que es el Espíritu Santo, yo quisiera que me compartieras cómo tú recibiste al Espíritu Santo. Una de las cosas, hermano, cuando yo realmente recibí al Espíritu Santo fue un impacto en mi vida.
realmente a veces se queda uno sin palabras para describirlo, pero a veces en la necesidad que uno tiene de buscar, de anhelar más del Señor, ahí es donde se manifiesta el Espíritu Santo, donde sientes un fuego dentro de ti, en tu corazón, una llama que hay dentro de ti, que te hace, mire, yo cuando estoy metido, les comento, les cuento este testimonio, cuando yo estaba metido en la presencia del Señor, siento que muchas veces hasta me llegan a poner una mano literalmente así, en mi espalda, así literalmente. Y entonces, ¿qué puedo describir yo ahí? Que es el Señor, es el Espíritu Santo. Cuando lo toma uno, mire, se olvida de todo. Eso es, para mí eso es conocer el Espíritu Santo, que te olvidas de los problemas, de las circunstancias, que solo buscas adorar al Señor. Entonces, ¿qué te hace olvidarte de eso? ¿Qué te hace, digamos, a uno teniendo problemas grandes o lo que sea? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como decimos, es el que nos guía a la verdad hacia el Señor, con palabras muchas veces y gemidos indecibles, que ya no podemos a veces ni hablar ni decir, solo nos quedamos recibiendo y recibiendo y recibiendo al corazón acá adentro. Entonces es bien tremendo para mí, eso fue, y después se manifestó el don, ¿va? El don de profecía, de dar una palabra, y así te dice el Señor, pero cuando realmente sientes que ni siquiera te puedes callar. Entonces, para mí, eso fue la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Mire, algo importante que queremos recalcar en esta noche es que, mire, muchos dicen, porque miran su pasado, miran su pecado, dice, yo jamás voy a tener el Espíritu Santo, porque yo soy malo, Mire, se puede. ¿Por qué? Porque aquí hay testimonio. Amén. Hay testimonio de que nosotros no éramos buenos y aún no somos buenos, pero por misericordia y por esa búsqueda de buscarlo de corazón, de un corazón puro y sincero, decirle, Señor, yo te necesito. Amén. De llegar y decirle, Señor, haz lo que tú quieras de mí, pero eso no es solo por decirlo, como muchos lo dicen, de decirle, haz lo que quieras, no, sino que verdaderamente sentirlo primero. Amén. Y decirle, haz lo que tú quieras de mí. Amén. Y decirle, heme aquí estoy, úsame a mí. Pero muchos decimos, úsame a mí, pero al primer cuentazo, pero salimos corriendo. Amén. Entonces, pero realmente el Espíritu Santo es la búsqueda, es anhelarlo en tu corazón. La misma dice, anhelar, dice. Amén. Pero no me quiero ir a más lo demás, porque es anhelar los mejores dones. No, solo primero dice, anhelarlo. Amén. Si tú anhelas ese bautizo del Espíritu Santo, créemelo. Y si tú tienes fe, el Señor lo va a hacer en ti. Así como lo hizo en nosotros, lo hacen muchos de ustedes que nos están viendo. Aún aquel que dice, yo no puedo, no siento nada. Si tú lo anhelas en el tiempo de Dios, en el tiempo exacto, va a ser de Él. Mire, hermano, yo creo que ya nos ganó el tiempo. Está bonita Quisiéramos la palabra. seguir, pero el tiempo definitivamente no nos lo permite, pero ha sido un privilegio poder estar, ¿verdad? Y esperamos de que usted ahí donde está, escuche el tema, escuche este tiempo, ¿verdad? En su vehículo, donde quiera que se encuentre, realmente es de beneficio para nuestros oídos, porque realmente la fe dice que viene por el oír. Entonces, qué importante va de escuchar la palabra, todo lo bueno que venga de parte del Señor es importante escucharlo. Amén, así es. Entonces, mire, usted lo puede compartir, tiene un amigo, compártaselo. Mira, amén. Esto es lo que los hermanitos están hablando y usted dice, tal vez no entiendo, pero el Espíritu Santo te va a hacer entender. Amén. Así como nos hizo a nosotros entender, y todavía estamos aprendiendo. No sabemos, todavía. Amén. Entonces, gracias, hermanos, por tener esa paciencia de tenernos, por abrir sus puertas hasta sus hogares. Permítanos orar. Amén. Mire, la necesidad que usted tiene, póngasela en manos del Señor. Pero la palabra dice anhelar. Si usted anhela el bautizo del Espíritu Amén. Santo, y después viene lo demás, los dones, en la profecía, todo eso. Pero usted tiene que anhelarlo primero y tener fe. Amén. Mire, sin fe es imposible. Es imposible. Entonces, Dios. Ronnie, ¿puedes orar y terminar? Amén. Gracias por el privilegio, ¿verdad? Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos, Señor, esta palabra, Señor, en tus manos, Señor, y que tú la selles en el corazón de aquellos que, Señor, la están escuchando. Señor, aquellos, Padre amado, que tal vez, Padre, incluso no tienen el anhelo,
Pero dice la palabra, Señor, que tú pones el querer como el hacer, Señor. Señor, Padre, manifiéstate a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, de que tú, Señor, te hagas visible a sus vidas, Señor, con la llenura del Espíritu Santo. Que te conozcan, Señor, como nosotros hemos tenido el privilegio de conocerte, Señor. Como hemos tenido, Señor, el privilegio para honra y gloria tuya, Señor, de alzar nuestra voz, de contar, Señor, las maravillas, los prodigios que tú haces en nosotros y que sigues haciendo y que lo harás, Señor. Así hazlo en aquel que, Señor, está escuchando esta palabra. Señor, bendecimos los hogares, bendecimos las familias, los jóvenes, los niños. Señor, bendecimos a todo aquel que está, Señor, escuchando este mensaje. Padre, bendecimos la vida de nuestro apóstol, la vida de nuestras coberturas, la vida de nuestra pastora Debbie Campos, Señor, de su familia. Bendecimos, Señor, Padre, este ministerio, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Sí, Señor. Amén y Y amén. amén, hermanos.